Antes de empezar, quiero que sepas algo, cada una de las historias que vas a escuchar hoy no salió de mi imaginación. Fueron reportadas, una por una, a estaciones de policía locales, por personas reales que todavía, hasta el día de hoy, no pueden explicar lo que vivieron. Una madre que escuchó una voz salir de un teléfono desconectado hace 11 años. Un camionero que recogió a un pasajero que no respiraba. Una cámara de bebé que grabó algo que no debería existir. Lo que les voy a contar ocurrió en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde las noticias vuelan más rápido que el viento. Y por eso, cuando pasó lo que pasó, nadie en ese lugar volvió a dormir tranquilo. Esta historia fue reportada a la policía local, y aunque el caso se cerró oficialmente, la familia involucrada nunca dejó de creer que algo, o alguien, seguía ahí dentro de esa casa. Todo comenzó con Marta, una mujer de 43 años, madre de 2 hijos, que se había mudado hacía apenas unos meses a una casa en las afueras del pueblo. La casa no era nueva. De hecho, llevaba más de 10 años vacía. El dueño anterior, un hombre mayor que vivía solo, había muerto ahí dentro, y su cuerpo no fue encontrado hasta semanas después, cuando el olor ya había alertado a los vecinos. Nadie quiso comprar esa propiedad durante años. Pero Marta, que no era supersticiosa, la consiguió a un precio tan bajo que no pudo decir que no. Las primeras semanas todo estuvo tranquilo. Ella y sus hijos, un niño de 9 años llamado Tomás y una niña de 6 llamada Sofía, se acomodaron sin ningún problema. La casa era vieja, sí, con paredes que crujían y un sótano al que nadie bajaba, pero por lo demás, parecía un hogar como cualquier otro. El primer indicio de que algo no andaba bien llegó una noche de octubre. Marta estaba en la cocina lavando platos cuando el teléfono fijo de la casa, que ella ni siquiera sabía que funcionaba, porque nunca lo había usado, comenzó a sonar. Un timbre viejo, metálico, que resonó por toda la casa como si viniera de las paredes mismas. Ella se quedó paralizada un segundo. Nadie tenía ese número. Ni siquiera sabía que estaba conectado. Con las manos todavía mojadas, se acercó y contestó. ¿Aló? Silencio. Pero no un silencio vacío. Era un silencio que respiraba. Podía escuchar, muy bajito, una respiración pausada, casi calmada, al otro lado de la línea. ¿Quién habla?, preguntó ella, con la voz ya temblando un poco. Y entonces, una voz. Ronca, lenta, casi como si le costara formar cada palabra, dijo solamente. Están durmiendo en mi cuarto. La línea se cortó. Marta se quedó ahí, con el teléfono en la mano, el corazón latiéndole con fuerza. Pensó que era una broma pesada, tal vez algún vecino que sabía la historia de la casa y quería asustarla. Pero cuando llamó a la compañía telefónica al día siguiente, le dijeron algo que la dejó helada: esa línea llevaba desconectada más de 11 años. Desde antes de que el anterior dueño muriera. Ella no les contó nada a sus hijos. No quería asustarlos. Pero esa noche, cuando fue a revisar el cuarto de Tomás antes de dormir, notó algo extraño: la cama estaba empujada contra la pared, como si alguien la hubiera movido, y las cobijas estaban dobladas de una forma que ella no reconocía, una forma anticuada, casi militar, como las hacían generaciones atrás. «Tomás, ¿tú moviste tu cama?», le preguntó. El niño, medio dormido, negó con la cabeza. «No, mami. Fue el señor. Me dijo que así le gustaba». Marta sintió que el aire se le iba del pecho. «¿Qué señor, mi amor?». «El que vive en el sótano», respondió el niño, como si fuera lo más normal del mundo. «Viene a veces cuando tú no estás. Dice que esta es su casa y que tenemos que cuidarla bien». Ella no durmió esa noche. Se quedó sentada en la sala, con las luces encendidas, escuchando cada crujido de la madera, cada sonido que la casa vieja producía. Al amanecer, decidió que iba a investigar el sótano ella misma, algo que no había hecho desde que se mudaron, porque la puerta siempre estaba atascada, o eso creía. Bajó las escaleras con una linterna. El aire ahí abajo era distinto, más frío, más denso, como si el tiempo no hubiera pasado en ese espacio. Había cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas llenas de polvo, y al fondo, una silla de madera colocada justo en el centro del cuarto, mirando hacia la escalera. Como si alguien hubiera estado sentado ahí esperando a que ella bajara. Sobre la silla, había una fotografía. Una fotografía del dueño anterior, el hombre que había muerto en esa casa, pero en la imagen se le veía joven, sonriendo, con un niño y una niña a su lado. Sus propios hijos.
Marta no sabía que el hombre había tenido hijos, en el pueblo le habían dicho que vivía solo, que nunca se había casado. Esa misma tarde fue a la municipalidad a preguntar sobre la historia de la casa, y una empleada mayor, que llevaba años trabajando ahí, le contó una parte de la historia que nadie más quería mencionar: el hombre sí había tenido una familia. Su esposa y sus 2 hijos habían muerto en esa misma casa, muchos años atrás, en un incendio que él mismo, según los rumores nunca comprobados, había provocado. Desde entonces vivió solo, encerrado, hablando con las paredes, esperando que su familia regresara. Marta sintió que el mundo se le venía encima. Volvió corriendo a la casa, decidida a sacar a sus hijos de ahí esa misma noche. Pero cuando llegó, encontró la puerta principal abierta, y dentro, un silencio que no era normal. Llamó a Tomás. Llamó a Sofía. Nadie respondió. Subió corriendo las escaleras y encontró a los 2 niños sentados en el cuarto de Tomás, en el suelo, jugando tranquilamente con unos juguetes viejos que ella nunca había visto antes, unos juguetes de madera, gastados por el tiempo. ¿De dónde sacaron esto?, preguntó, con la voz quebrada. Sofía levantó la vista y sonrió, con una sonrisa que a Marta se le heló en la memoria para siempre. Nos los dio el Señor. Dijo que ahora sí íbamos a ser su familia. Esa misma noche, Marta empacó lo que pudo y se fue con sus hijos a casa de su hermana, sin explicar del todo lo que había pasado, temiendo que nadie le creyera. Reportó el incidente a la policía local, más que nada por dejar constancia, aunque sabía que no había ningún delito que perseguir, ningún sospechoso al cual buscar. La casa fue puesta en venta de nuevo meses después. Pero según cuentan los vecinos, cada persona que ha intentado vivir ahí se ha ido antes de cumplir un mes. Y hay quienes aseguran que, si uno pasa caminando de noche frente a esa casa, todavía se puede ver una luz encendida en el sótano, y si te quedas quieto, muy quieto, puedes escuchar una voz ronca susurrando que espera que su familia vuelva a casa. Esta historia me la compartió un oyente que prefirió no dar su nombre completo, así que lo llamaremos Diego. Él trabajaba como camionero de carga, transportando mercancía entre ciudades durante la noche, porque decía que el tráfico era menor y podía cumplir con los horarios de entrega. Lo que él vivió en la Ruta 9, una carretera solitaria que atraviesa un tramo de bosque de casi 40 kilómetros sin ningún pueblo cercano, terminó siendo reportado a la policía de carreteras, aunque hasta el día de hoy nadie ha podido explicar del todo lo que ocurrió esa noche. Diego llevaba casi 15 años manejando esa ruta. La conocía de memoria, cada curva, cada señal, cada punto donde la neblina solía formarse más espesa cuando bajaba la temperatura. Era un hombre práctico, nada supersticioso, de esos que se ríen de las historias de fantasmas que cuentan otros choferes en las paradas de descanso. Pero esa noche de noviembre, todo cambió para él. Eran cerca de las 2 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía, como siempre a esa hora, y la neblina empezaba a formarse en parches, típico de esa zona boscosa. Diego iba escuchando la radio, tarareando una canción, cuando a lo lejos, justo en el borde de la carretera, vio una figura. Al principio pensó que era un animal, tal vez un ciervo, algo común en esa zona. Pero mientras se acercaba, la figura se fue definiendo, y notó que era una persona. Un hombre, de pie, completamente inmóvil, con el brazo extendido en el gesto clásico de quien pide un aventón. Diego sintió algo raro de inmediato, un peso en el estómago que no supo explicar, pero su costumbre de años lo hizo bajar la velocidad. Nunca antes había visto a nadie caminando por esa ruta a esas horas, no había ni una casa, ni un pueblo cercano, nada en 40 kilómetros a la redonda. Se detuvo a unos metros del hombre. Bajó la ventana. ¿Todo bien?, preguntó, con precaución. El hombre no se movió de inmediato. Vestía ropa oscura, un abrigo largo que no combinaba con el calor húmedo de esa noche, y tenía el rostro parcialmente cubierto por la sombra de su propio cabello, que le caía desordenado sobre la frente. Necesito que me lleve, dijo, con una voz extrañamente calmada, casi monótona. Tengo que llegar antes de que amanezca. Diego dudó. Todo en su instinto le decía que no lo hiciera, pero la lluvia empezaba a caer, ligera al principio, y algo en él, tal vez la costumbre de ayudar a la gente en carretera, lo hizo abrir la puerta. El hombre subió sin decir gracias, sin decir nada más. Se sentó en el asiento del copiloto y quedó mirando al frente, con las manos apoyadas sobre las rodillas, completamente quieto. ¿Hacia dónde va?, preguntó Diego, tratando de sonar normal, aunque el ambiente dentro de la cabina se había vuelto pesado, denso, como si el aire mismo hubiera cambiado. Siga derecho, respondió el hombre. Yo le aviso cuando parar.
Condujeron en silencio durante varios minutos. Diego notó que la temperatura dentro de la cabina había bajado considerablemente, tanto que podía ver el vaho de su propia respiración, algo que nunca le había pasado en ese camión, ni siquiera en las noches más frías del invierno. Miró de reojo al pasajero, y notó algo que lo hizo aferrar el volante con más fuerza: el hombre no respiraba. No podía verle el pecho moverse, ni una sola vez, en todo ese tiempo. «Disculpe», dijo Diego, tratando de mantener la voz firme, «¿usted vive por acá cerca?». El hombre giró lentamente la cabeza hacia él, y por primera vez, Diego pudo verle el rostro completo bajo la luz del tablero. Tenía la piel pálida, casi gris, y los ojos hundidos, con un color tan oscuro que parecía no tener pupila. Pero lo que más lo heló fue la boca, una línea delgada, sin expresión, que se movió apenas para decir: «Viví acá hace mucho tiempo». Antes del accidente. Diego sintió que el corazón se le detenía un instante. «¿Qué accidente?». El hombre levantó un brazo, muy despacio, y señaló hacia adelante, hacia un punto específico de la carretera que se acercaba, una curva cerrada que Diego conocía bien, porque ahí, años atrás, había ocurrido un choque fatal que él mismo recordaba haber visto reportado en las noticias locales. «Ahí», dijo el hombre. «Ahí fue donde me quedé». Diego, con las manos temblando, redujo la velocidad, y en ese momento, al pasar por la curva, las luces del camión iluminaron por un segundo el borde del camino, donde todavía había restos de un antiguo memorial improvisado, una cruz de madera desgastada por los años, con flores plásticas descoloridas. Cuando volvió a mirar hacia el asiento del copiloto, este estaba vacío. No hubo ruido de puerta. No hubo movimiento. El hombre simplemente ya no estaba ahí. Diego frenó de golpe, en medio de la carretera vacía, y se quedó mirando el asiento vacío durante lo que le parecieron minutos eternos, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. Bajó del camión, temblando, y revisó los alrededores con la linterna. No había nadie. Ninguna huella, ninguna señal de que alguien hubiera bajado del vehículo. Solo la neblina, el silencio del bosque, y esa cruz de madera vieja al borde del camino. Cuando llegó a su destino esa madrugada, todavía pálido y con las manos temblando, decidió reportar lo ocurrido a la policía de carreteras, más que nada porque no sabía qué otra cosa hacer con el miedo que sentía. Un oficial, que llevaba años trabajando esa zona, lo escuchó con atención y, para su sorpresa, no se rió de él. Le dijo que Diego no era el primero en contar una historia parecida. Que desde hace más de 20 años, distintos choferes habían reportado ver a un hombre pidiendo aventón exactamente en ese tramo de la Ruta 9, cerca de esa curva. Y que todos, sin excepción, describían al mismo hombre, abrigo oscuro, piel pálida, y esa forma de hablar tan calmada que helaba la sangre. El oficial le mostró un archivo viejo, casi olvidado, sobre un accidente ocurrido en esa curva hacía más de 30 años, donde un hombre había muerto solo, de noche, tratando de hacer autostop después de que su propio auto se descompusiera en medio de la carretera. Nadie se detuvo a ayudarlo esa noche. Su cuerpo fue encontrado 2 días después, al borde del camino, congelado, con el brazo todavía extendido. Desde entonces, Diego cambió su ruta de trabajo. Pidió que lo transfirieran a otra zona, y aunque nunca lo dijo abiertamente por miedo a que pensaran que estaba loco, los compañeros que conocían la historia aseguran que hasta el día de hoy, si uno maneja solo por la Ruta 9 después de la medianoche, en esa curva específica, es mejor no detenerse, sin importar quién esté ahí parado, pidiendo que lo lleven a algún lugar antes de que amanezca. Esta historia fue reportada a las autoridades locales por una madre soltera llamada Karina, quien durante meses insistió en que lo que había vivido en su propio departamento no tenía ninguna explicación lógica, por más que la policía intentara encontrar una. Karina vivía en un edificio de departamentos de 4 pisos, en una zona tranquila de la ciudad, junto con su hija de 4 años, Valentina. Trabajaba turnos largos en un hospital como enfermera, así que casi todas las noches necesitaba contratar a alguien que cuidara de la niña mientras ella estaba fuera. Durante mucho tiempo, esa persona fue una vecina del mismo edificio, una señora mayor de confianza. Pero cuando la señora se mudó a otra ciudad para estar con su familia, Karina tuvo que buscar a alguien nuevo, y ahí fue donde todo empezó a torcerse. Contrató a una joven que se anunciaba en un grupo local de cuidadoras, una chica de unos 22 años llamada Renata, que tenía buenas referencias, según decía el perfil. Las primeras semanas todo pareció normal. Renata llegaba puntual, cuidaba bien a Valentina, y la niña parecía llevarse bien con ella. Pero Karina empezó a notar pequeños detalles extraños que, al principio, prefirió ignorar. Por ejemplo,
Cada vez que llegaba de trabajar, encontraba las cortinas del cuarto de Valentina completamente cerradas, aunque ella siempre pedía que las dejaran abiertas para que la niña durmiera con algo de luz de la calle. También notó que el espejo del pasillo, un espejo antiguo que había heredado de su abuela, aparecía cubierto con una sábana cada vez que Renata cuidaba a la niña, y cuando le preguntaba por qué, la joven simplemente decía que a Valentina no le gustaba verse reflejada de noche, algo que Karina nunca había escuchado decir a su propia hija. Una noche, al llegar más temprano de lo previsto por un cambio de turno, Karina abrió la puerta de su departamento y escuchó algo que la dejó paralizada en el marco de la entrada, la voz de Renata, hablando en el cuarto de la niña, pero no con el tono cariñoso de siempre, sino con una voz baja, seria, casi como si estuviera dando instrucciones a alguien. Tienes que quedarte quieta cuando él venga, decía la voz. Si te mueves, se va a enojar, y tú no quieres que se enoje. Karina avanzó rápido por el pasillo y abrió la puerta del cuarto. Encontró a Renata sentada en el borde de la cama, sosteniendo las manos de Valentina, quien tenía los ojos cerrados y una expresión extrañamente tranquila para la escena. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Karina, con la voz alterada. Renata se sobresaltó, soltó las manos de la niña de inmediato, y sonrió de una manera que a Karina se le hizo forzada, artificial. Nada, señora. Solo la estaba ayudando a relajarse para dormir. A veces le cuesta conciliar el sueño. Karina no quedó conforme con la explicación, pero no quiso hacer un escándalo frente a su hija. Esa noche, después de que Renata se fue, se sentó junto a Valentina y le preguntó, con mucho cuidado, si todo estaba bien, si Renata la trataba bien. La niña, con esa inocencia que solo tienen los niños pequeños, respondió algo que a Karina se le heló la sangre. Renata dice que el señor de la ventana quiere jugar conmigo, pero que tengo que ser buena y quedarme quieta. ¿Qué señor, mi amor?, preguntó Karina, tratando de que su voz no delatara el miedo que empezaba a sentir. El que se para afuera en la noche, dijo la niña, señalando hacia la ventana del cuarto, que daba hacia un patio interior del edificio. Renata habla con él cuando tú no estás. Karina fue a revisar la ventana. Estaban en el segundo piso, y el patio interior no tenía ningún acceso fácil, ninguna escalera, nada que permitiera que alguien se parara frente a esa ventana sin ser visto por otros vecinos. Aún así, esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta, vigilando la puerta del cuarto de su hija, sintiendo que algo en su propio hogar se había vuelto ajeno, extraño. Al día siguiente decidió investigar más sobre Renata. Buscó en redes sociales, buscó referencias reales, e hizo algo que quizás debió hacer desde el principio, contactó directamente a la última familia para la que, según el perfil, Renata había trabajado. Lo que descubrió la dejó sin aire. La familia que contestó le contó que sí, habían contratado a una joven llamada Renata hacía casi 2 años, pero que la relación había terminado de forma abrupta y aterradora. La joven fue encontrada por los propios padres, de madrugada, sentada junto a la cuna del bebé, murmurando frases sin sentido sobre un hombre que, según ella, vivía en las paredes del edificio y que quería quedarse con los niños tranquilos, los que no lloran. La familia la despidió de inmediato y, según contaban, intentaron denunciarla, pero la joven desapareció del sistema, cambió de número, y nunca más supieron de ella hasta que, por lo visto, había reaparecido bajo otro nombre de contacto años después. Karina, con el corazón en la garganta, llamó de inmediato a la policía local, temiendo por la seguridad de su hija. Cuando los oficiales llegaron a investigar el caso y trataron de localizar a Renata usando los datos que Karina tenía, descubrieron que la dirección proporcionada no existía, el número de teléfono pertenecía a una línea prepagada sin registro, y las referencias que había dado en el grupo de cuidadoras eran, en realidad, perfiles falsos creados apenas semanas antes de que Karina la contratara. Esa misma noche, Karina decidió no dejar sola a su hija nunca más con nadie que no conociera personalmente desde hacía años. Cambió las cerraduras del departamento, cambió su número de teléfono, y durante meses durmió con la puerta del cuarto de Valentina abierta, revisando cada sonido extraño que escuchaba en la madrugada. Pero lo que más la perturbó, lo que hasta el día de hoy no puede explicar, fue algo que encontró semanas después, cuando finalmente se atrevió a quitar la sábana que cubría el espejo antiguo del pasillo, el mismo que Renata insistía en cubrir cada noche que cuidaba a la niña. Detrás del espejo, pegado con cinta a la parte trasera del marco, había un pequeño papel doblado. Al abrirlo, encontró una lista escrita a mano, con letra desordenada, con varios nombres de niños, incluyendo el de Valentina, y junto a cada nombre, una fecha. La fecha junto al nombre de Valentina todavía no había llegado.
Karina nunca reportó ese hallazgo específico a la policía, temiendo que no le creyeran, pero desde entonces, guarda ese papel en un lugar que nadie más conoce, y jamás, bajo ninguna circunstancia, ha vuelto a dejar sola a su hija con una persona desconocida, sin importar cuán buenas parezcan sus referencias. Lo que van a escuchar ahora fue reportado por un guardia de seguridad llamado Ezequiel, quien trabajó durante casi un año cuidando las instalaciones de un antiguo hospital psiquiátrico que había sido cerrado hacía más de 2 décadas, y que la empresa dueña del terreno mantenía vigilado mientras esperaban el permiso final para demolerlo. Ezequiel necesitaba el trabajo. Tenía deudas, una familia que mantener, y el sueldo que ofrecían por cuidar el edificio de noche, aunque no era mucho, le alcanzaba para salir adelante. Le advirtieron, eso sí, que el lugar tenía mala fama entre los vecinos del pueblo cercano, que contaban historias sobre pacientes que habían muerto ahí en condiciones terribles, décadas atrás, cuando las leyes de salud mental eran mucho más laxas y los tratamientos, según se decía, rozaban la crueldad. Él no le dio mucha importancia a esas historias al principio. Un trabajo es un trabajo, pensaba. Su labor consistía simplemente en hacer rondas cada 2 horas, revisar que no hubiera intrusos, y reportar cualquier anomalía a la central de seguridad. Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos, más allá del ambiente naturalmente inquietante de caminar solo, de noche, por los pasillos vacíos de un hospital abandonado, con las paredes descascaradas, las camillas oxidadas todavía en algunas habitaciones, y ese silencio tan denso que parecía tener peso propio. Todo cambió una noche de julio, cuando durante su ronda habitual por el ala este del edificio, la zona que según le habían contado alojaba antes a los pacientes considerados más graves, Ezequiel escuchó algo que no debía estar ahí, pasos. Pasos lentos, arrastrados, viniendo desde el fondo de un pasillo que él sabía, con total certeza, estaba completamente vacío, porque él mismo había cerrado con candado la única puerta de acceso esa misma tarde. Se detuvo, apuntó su linterna hacia el fondo del pasillo, y no vio nada. Pero los pasos continuaron, ahora más cerca, arrastrando algo metálico contra el suelo, un sonido que se le metió en los huesos. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, con la voz más firme de lo que realmente se sentía. El sonido se detuvo de golpe. Silencio total. Ezequiel esperó casi un minuto entero, con el corazón acelerado, antes de decidir avanzar. Cuando llegó al final del pasillo, encontró una de las puertas de las antiguas habitaciones entreabierta, la número 14, según el número oxidado que todavía colgaba de la pared. Él estaba seguro, completamente seguro, de que esa puerta había estado cerrada con llave durante toda la semana anterior. Empujó la puerta con cuidado. Adentro, la habitación estaba vacía, salvo por una vieja silla de ruedas oxidada, volteada de lado en el centro del cuarto, y las paredes cubiertas de manchas de humedad que, bajo la luz de su linterna, parecían formar figuras extrañas, casi como rostros deformados si uno las miraba el tiempo suficiente. Decidió no quedarse más tiempo del necesario ahí, y continuó con su ronda, tratando de convencerse de que había sido su imaginación, tal vez el viento colándose por alguna ventana rota, algo lógico, algo explicable. Pero las noches siguientes, los sonidos continuaron. Y no solo pasos, empezó a escuchar voces, muy bajitas, casi susurros, que parecían venir de distintas habitaciones cada vez, como si algo, o alguien, se moviera por todo el edificio siguiéndolo de lejos, observándolo. En una ocasión, mientras revisaba las cámaras de seguridad desde la pequeña oficina de vigilancia, vio en uno de los monitores algo que hizo que se le helara la sangre, una figura, delgada, vestida con lo que parecía ser una bata blanca desgastada, de pie en medio del pasillo principal, completamente inmóvil, mirando directamente hacia la cámara. Ezequiel corrió hacia ese pasillo con su linterna y su radio en mano, listo para reportar un intruso. Pero cuando llegó, no había nadie. Ninguna huella en el polvo acumulado del suelo, nada que indicara que alguien había estado ahí parado apenas segundos antes. Revisó la grabación de nuevo esa misma noche, y notó algo que lo dejó sin palabras. En el vídeo, justo antes de que él llegara corriendo al pasillo, la figura giraba lentamente la cabeza, como si hubiera escuchado sus pasos acercándose, y por una fracción de segundo, antes de desvanecerse por completo de la imagen, se le podía ver el rostro. Un rostro sin expresión, con los ojos completamente blancos, sin ninguna pupila visible, y la boca abierta en lo que parecía ser un grito silencioso congelado en el tiempo. Esa noche, Ezequiel decidió que no iba a completar su ronda. Se quedó encerrado en la oficina de vigilancia, con la puerta trabada, esperando a que amaneciera. Pero pasada la medianoche, algo golpeó la puerta desde afuera. No fue un golpe suave. Fue un golpe fuerte, deliberado, como si alguien estuviera usando toda su fuerza para intentar abrirla. ¿Quién es?,
gritó Ezequiel, con la voz quebrada por el miedo. Nadie respondió. Pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes, acompañados ahora de una voz que repetía, una y otra vez, desde el otro lado de la puerta, la misma frase, en un tono cada vez más desesperado. «Déjenme salir». Uno de los oficiales, mayor, que conocía bien la historia del lugar, le contó a Ezequiel algo que él no sabía. Décadas atrás, en esa misma ala del hospital, había ocurrido un incendio durante la noche, provocado supuestamente por un error eléctrico, que dejó atrapados a varios pacientes en sus habitaciones porque el personal, según se rumoreaba, tardó demasiado en reaccionar, algunos dicen que deliberadamente. Varios de esos pacientes murieron encerrados, golpeando las puertas, gritando que los dejaran salir, mientras el fuego consumía el ala completa. Ezequiel presentó su renuncia esa misma semana, sin importarle perder el sueldo que tanto necesitaba. La empresa contrató a otro guardia para reemplazarlo, un hombre mayor, más escéptico, que según los rumores del pueblo, duró apenas 11 días en el puesto antes de renunciar también, sin dar ninguna explicación clara, solo diciendo que no volvería a poner un pie en ese edificio ni siquiera de día. El hospital finalmente fue demolido 2 años después. Pero durante la demolición, los trabajadores encontraron algo que nunca se hizo público de forma oficial, aunque corrió como rumor por todo el pueblo, en la habitación 14 del ala este, la misma que Ezequiel había encontrado abierta esa primera noche extraña, detrás de una de las paredes falsas, había un pequeño espacio oculto, apenas del tamaño de un armario, y dentro de él, restos humanos que nunca fueron completamente identificados, junto con un diario deteriorado por el tiempo, cuyas últimas páginas legibles contenían, escrita una y otra vez, con letra desesperada, la misma frase que Ezequiel había escuchado esa noche a través de la puerta. Esta historia la reportó una mujer llamada Yolanda, quien durante casi 2 años vivió al lado de un hombre que, según sus propias palabras, no parecía tener ninguna vida durante el día, como si solo existiera cuando el sol se ponía. Yolanda vivía en una casa de un solo piso, en un barrio residencial tranquilo, de esos donde los vecinos se saludan por las mañanas y las familias hacen asados los fines de semana. Cuando se mudó ahí, la casa de al lado estaba habitada por una pareja de ancianos muy amables, con quienes llegó a tener una buena relación. Pero después de que ambos fallecieron, con apenas meses de diferencia el uno del otro, la propiedad quedó en manos de un familiar lejano, quien terminó rentándola a un nuevo inquilino. Ese nuevo inquilino era un hombre de unos 50 años, de complexión delgada, que se presentó ante los vecinos como Wilfredo, aunque nunca dio muchos detalles sobre su vida, su trabajo, o de dónde venía. Desde el principio, Yolanda notó que había algo extraño en sus rutinas. Nunca lo veía salir durante el día. Las cortinas de su casa permanecían cerradas siempre, incluso en las horas de más calor, cuando cualquier persona normal las abriría para dejar entrar algo de aire. Solo al caer la noche, la casa de Wilfredo cobraba algo de vida. Yolanda podía ver, desde su ventana, que se encendían algunas luces tenues, y en ocasiones, alcanzaba a escuchar un murmullo constante, como si el hombre estuviera hablando solo, o tal vez con alguien más, aunque ella jamás vio a nadie entrar o salir de esa casa durante todo el tiempo que vivió ahí. Al principio, Yolanda pensó que simplemente se trataba de alguien con un horario de trabajo nocturno, por ejemplo, cada mañana, sin excepción, encontraba en su propio jardín pequeñas cosas fuera de lugar, una piedra colocada en el centro exacto del césped, una rama doblada de forma extraña sobre la cerca que dividía ambas propiedades, o en una ocasión, un pequeño montículo de tierra removida justo al lado de la ventana de su propio cuarto, como si alguien hubiera estado ahí de pie durante la noche, cavando, o simplemente parado, observando. Una noche, no pudiendo dormir por el calor, Yolanda se levantó a buscar un vaso de agua, y al pasar frente a la ventana de la cocina, que daba directamente hacia la casa de su vecino, lo vio. Wilfredo estaba de pie en su propio jardín, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia la ventana del cuarto de Yolanda, la misma ventana donde ella dormía todas las noches. Ella se quedó paralizada, escondida detrás de la cortina de la cocina, observándolo sin que él se diera cuenta, o al menos eso creía. El hombre permaneció ahí, sin moverse, durante lo que a Yolanda le parecieron minutos eternos, hasta que, de repente, giró la cabeza lentamente hacia la ventana de la cocina donde ella se escondía, como si de alguna manera hubiera sabido, todo ese tiempo, que ella lo estaba observando. Yolanda no durmió esa noche. Al día siguiente, decidió preguntarle a otros vecinos si habían notado algo extraño en el nuevo inquilino, y para su sorpresa, varios coincidieron en experiencias similares, ruidos extraños durante la madrugada, la sensación constante de ser observados desde la casa de Wilfredo, y esa misma costumbre inquietante de nunca salir durante el día.
Un vecino, un hombre mayor que vivía al otro lado de la calle, le contó algo que la dejó especialmente inquieta. Hacía unas semanas, había visto a Wilfredo cavando en su propio patio trasero, de madrugada, con una linterna pequeña sujeta entre los dientes, moviendo tierra durante horas, en un punto específico cerca del límite de su propiedad, muy cerca, de hecho, de la casa de Yolanda. Preocupada, Yolanda decidió investigar un poco más sobre su vecino, algo que quizás debió hacer desde el principio. Buscó su nombre en internet, y aunque no encontró mucha información, dio con una noticia antigua, de casi 15 años atrás, sobre un hombre con el mismo nombre que había sido investigado, aunque nunca condenado por falta de pruebas suficientes, en relación con la desaparición de una vecina en otra ciudad completamente distinta. El caso había quedado sin resolver, y el hombre se había mudado poco después de que la investigación perdiera fuerza. Con el corazón acelerado, Yolanda decidió reportar sus sospechas a la policía local, aunque sabía que no tenía ninguna prueba concreta, solo una sensación de peligro que no podía ignorar. Los oficiales, con la información que ella les proporcionó, decidieron hacer una visita de rutina a la casa de Wilfredo, con la excusa de una revisión general del vecindario. Cuando tocaron la puerta, nadie respondió, aunque las luces interiores estaban encendidas y el auto del hombre seguía estacionado en la entrada. Los oficiales, al notar un olor extraño proveniente del patio trasero, decidieron rodear la propiedad, y ahí encontraron algo que cambió por completo el rumbo de la investigación, el montículo de tierra removida que Yolanda había mencionado, mucho más grande de lo que ella imaginaba, ubicado exactamente en el límite entre ambas propiedades. Con una orden de registro obtenida de emergencia, la policía excavó esa misma noche, y lo que encontraron ahí nunca fue revelado completamente al público, aunque los rumores en el vecindario aseguran que se trataba de restos humanos, pertenecientes, según se sospechaba, a más de una persona. Wilfredo desapareció esa misma noche, antes de que la policía pudiera localizarlo dentro de la casa. Su vehículo quedó abandonado en la entrada, con las llaves puestas, y hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo desconocido para las autoridades. Yolanda se mudó de esa casa apenas 2 semanas después, incapaz de volver a dormir tranquila sabiendo lo que había estado enterrado, literalmente, a metros de su propia ventana. Pero lo que más la perturba, hasta el día de hoy, es un detalle que nunca pudo sacarse de la cabeza. La noche que vio a Wilfredo de pie en su jardín, mirando fijamente hacia su ventana, ella estaba seguidísima de haber cerrado con seguro la puerta de su cuarto antes de dormir. Sin embargo, a la mañana siguiente, esa misma puerta apareció abierta de par en par, y sobre su almohada, alguien había dejado, con mucho cuidado, una pequeña piedra gris, idéntica a las que solía encontrar cada mañana en su jardín. La última historia de esta noche fue reportada por un matrimonio joven, Andrés y Camila, padres primerizos de un bebé de apenas 5 meses llamado Mateo. Ellos, como muchos padres, habían instalado una cámara de vigilancia en el cuarto del bebé, una de esas cámaras conectadas a una aplicación en el celular, que les permitía ver y escuchar todo lo que pasaba en la habitación desde cualquier lugar de la casa, o incluso estando fuera. Durante los primeros meses, la cámara solo sirvió para lo que estaba destinada, tranquilizar a unos padres primerizos, permitiéndoles revisar que el bebé estuviera durmiendo bien, que respirara con normalidad, que no se hubiera destapado durante la noche. Pero una madrugada de enero, esa cámara capturó algo que ninguno de los dos pudo olvidar jamás, y que terminó siendo entregado como evidencia a la policía local, aunque el caso nunca llegó a ninguna conclusión clara. Todo comenzó de forma sutil. Camila, revisando la grabación de la noche anterior mientras tomaba su café por la mañana, como solía hacer por costumbre, notó algo extraño en el vídeo. Durante unos segundos, alrededor de las 3 de la madrugada, la imagen de la cámara se distorsionaba levemente, con una especie de estática que aparecía y desaparecía, algo que nunca había pasado antes con ese dispositivo, que llevaba funcionando perfectamente desde que lo instalaron. No le dio mayor importancia al principio, pensando que se trataba simplemente de una falla técnica, tal vez interferencia del wifi. Pero la noche siguiente, revisando de nuevo la grabación por pura costumbre, notó que la estática volvía a aparecer, casi a la misma hora, y esta vez, justo antes de que la imagen se distorsionara, algo se movió en el fondo de la habitación, cerca del closet, una sombra rápida que cruzó de un lado a otro, demasiado grande para ser cualquier objeto que ellos tuvieran en ese cuarto. Preocupada, le mostró el vídeo a Andrés esa misma noche. Ambos lo repitieron varias veces, pausando frame por frame, tratando de entender qué era exactamente lo que habían visto. La sombra, cuando la pausaban, parecía tener una forma alargada, casi como la silueta de una persona muy delgada, aunque la mala calidad del vídeo nocturno no les permitía estar completamente seguros.
Esa noche decidieron quedarse despiertos, turnándose para vigilar la transmisión en vivo de la cámara desde el celular, mientras el bebé dormía. Alrededor de las 3 de la madrugada, exactamente a la misma hora que las noches anteriores, la imagen volvió a distorsionarse con esa estática extraña, y esta vez, ambos, viendo la transmisión en vivo, presenciaron algo que los dejó completamente helados. La sombra apareció de nuevo, pero esta vez se detuvo justo al lado de la cuna del bebé, permaneciendo inmóvil durante varios segundos, antes de que la imagen se distorsionara por completo y la transmisión se cortara. Andrés corrió de inmediato hacia el cuarto del bebé, con Camila detrás de él, ambos con el corazón latiendo con una fuerza que ninguno de los dos había sentido antes. Cuando abrieron la puerta, encontraron todo en aparente calma. Mateo dormía tranquilo en su cuna, sin ningún signo de que algo hubiera estado ahí dentro. Pero al acercarse, Camila notó algo que la hizo ahogar un grito. Sobre la almohada pequeña dentro de la cuna, había una mancha de humedad con forma irregular, como si alguien hubiera dejado caer agua, o tal vez, pensó con horror, algo más, muy cerca de la cabeza del bebé. Esa misma noche llamaron a la empresa fabricante de la cámara, exigiendo respuestas sobre la falla técnica, pero el soporte técnico les aseguró, después de revisar remotamente el dispositivo, que no encontraba ningún error de software ni de conexión que explicara esas distorsiones. Todo, según ellos, funcionaba perfectamente. Decidieron entonces instalar una segunda cámara, esta vez oculta, disimulada dentro de un peluche colocado en una repisa alta del cuarto, con la esperanza de tener una segunda perspectiva si es que la distorsión volvía a ocurrir. Y volvió a ocurrir, la noche siguiente, a la misma hora exacta. Esta vez, sin embargo, la segunda cámara, con un ángulo distinto, capturó algo mucho más claro, algo que Andrés y Camila terminaron entregando directamente a la policía, pidiendo ayuda porque ya no sabían qué más hacer. En esa grabación, mientras la cámara principal se distorsionaba con la estática de siempre, la cámara oculta mostraba, con una claridad espantosa, una figura delgada, de pie junto a la cuna, con los brazos extendidos hacia adentro, inclinada sobre el bebé dormido, en una postura que no correspondía a la de ningún ser humano común, con el cuello doblado en un ángulo que parecía imposible, mirando fijamente hacia la cámara oculta, como si de alguna manera hubiera sabido exactamente dónde estaba. Escondida. La policía local, al recibir esta grabación, no supo bien cómo proceder. No había señales de que alguien hubiera entrado físicamente en la casa, puertas cerradas, ventanas aseguradas, ninguna alarma activada. Un detective que revisó el caso sugirió, con cautela, que podría tratarse de algún tipo de manipulación digital, un montaje, aunque los análisis técnicos posteriores del vídeo no encontraron evidencia de edición alguna en el archivo original. Andrés y Camila, aterrados, decidieron mudarse temporalmente a casa de los padres de Camila, llevándose al bebé con ellos, sin atreverse a pasar una sola noche más en esa casa hasta entender que era exactamente lo que había estado entrando al cuarto de su hijo. Durante la investigación posterior, un vecino antiguo de la zona, al enterarse del caso por rumores del barrio, se acercó a contarles algo que nadie les había mencionado antes. La casa donde vivían había sido construida sobre el terreno de una vivienda mucho más antigua, demolida décadas atrás, donde según contaban las historias del pueblo, había vivido una familia numerosa que perdió a varios de sus hijos pequeños en circunstancias nunca esclarecidas del todo, atribuidas en su momento a una enfermedad, aunque los rumores de la época hablaban de algo mucho más oscuro relacionado con uno de los adultos de esa familia. Camila y Andrés jamás volvieron a vivir en esa casa. La pusieron en venta apenas unas semanas después, aceptando perder dinero con tal de alejarse de ahí lo antes posible. La familia que finalmente la compró, según pudieron averiguar tiempo después a través de conocidos en común, decidió mudarse también, apenas 8 meses más tarde, sin dar ninguna razón clara a los vecinos, aunque algunos comentan haber visto, durante esos meses, luces encendidas en el cuarto de arriba a horas muy extrañas de la madrugada, siempre alrededor de las 3, en una casa que se suponía debía estar completamente vacía en ese momento. Hasta el día de hoy, Camila guarda esa grabación en un disco duro externo, sin atreverse jamás a volver a reproducirla completa, pero tampoco a borrarla, como si de alguna manera sintiera que destruir esa evidencia pudiera desatar algo que, por ahora, prefiere mantener guardado, lejos, en la oscuridad de un cajón que casi nunca abre. ¿Cuál de estas historias te dio más miedo? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias de terror reales.